También estamos transmitiendo en esta hora por nuestra página en Facebook, Facebook Live, o sea, Facebook en vivo, y a través de la aplicación de Meet. Como les anuncié, solo por hoy, como dirían en los grupos de los alcohólicos, estaremos transmitiendo por hoy a esta hora, pero regularmente lo estamos haciendo entre las 11:30 más o menos, ¿no? Entonces todavía se están añadiendo algunos más. Al final del día, pues el horario no es lo que no importe, lo importante es que nos reunamos, que podamos tener disposición para poder escuchar la palabra del Señor, que al final de todo es más importante. Y bueno, con este domingo, que es domingo 29 de noviembre, ya de este año de gracia, algunos dicen que es de desgracia, del 2020, todo está en cómo lo queramos ver, es el año que el Señor nos ha permitido vivir. Y bueno, pues hay que agradecerlo, ¿no? Hay que agradecerle en todo al Señor. Empezamos también lo que se conoce como el tiempo de Adviento, el tiempo de preparación para lo que se conoce también como la fiesta de la Natividad o la Navidad. Y como lo veremos hoy, pues en este año tendrá unos matices muy distintos a lo que estamos acostumbrados, y precisamente el tema de hoy tiene que ver con eso, con la costumbre, que a veces pues nos resulta bastante limitante, ¿no? Una costumbre, una tradición, o más bien la manera en cómo hacemos ciertas cosas, pero como el Señor a veces no se ocupa tanto de esos detalles, sino de guardar siempre la esencia, en este caso de algo tan importante como es el nacimiento de Jesús. Entonces hoy empezaremos con este asunto de la preparación, y yo creo que hoy más que nunca, precisamente por las condiciones que estamos atravesando, se hace imprescindible que tengamos una preparación constante para pues, atravesar este valle de sombras, ¿no? De la mejor manera, desde luego que acompañados de la poderosa presencia de nuestro Señor Jesucristo y de la asistencia del Espíritu de Él, pues para que todo sea menos gravoso, ¿no? Y salgamos más que vencedores. Hay quienes dicen ya que se acaba el 2020, ¿no? Y es este pensamiento curioso y mágico que algunos tienen de pensar que cuando pase el último segundo, este 31 de diciembre, a las 11:59 e inmediatamente empiece el 2021, todo cambia mágicamente. Bueno, pues no es así, ¿no? Todavía en el 2021 pues vamos a estar cosechando resabios de este 2020. La verdad es que la visión de muchos, sobre todo de la gente sin Cristo, pues no son visiones catastróficas, y se hacen más grandes cuando le añadimos pues chile a la herida, es decir, cuando nos obsesionamos con las noticias, con los datos, con la información, con las historias. Yo no sé si usted lo ha notado, pero últimamente la gente cuando platica, el tema recurrente en todo esto pues es la muerte, o más bien los muertos, los muertos, y mueran de lo que mueran, siempre sale a relucir que fue por COVID o por algo ahí, y bueno, es muy lamentable. Entonces es algo que está realmente ensombreciendo más este tiempo, y bueno, pues también dependerá de que nosotros nos disciplinemos mucho para mantener nuestra atención puesta en los asuntos del Señor. Por eso estamos en este tiempo de Adviento. Y vamos a comenzar, mis hermanos, vamos a buscar en nuestras Biblias el Evangelio según San Marcos, en el capítulo número 7, los primeros 13 versículos de este capítulo 7 del Evangelio según San Marcos. Recuerden, el segundo Evangelio, el segundo libro del Nuevo Testamento, y sobre esto va a versar nuestra predicación de este día. Voy a tratar de hablar un poquito más fuerte porque ahorita hemos tenido problemas para conectar este micrófono con la computadora. Tratar de llegar a los micrófonos tanto de los que están en Facebook como los que están aquí en Meet, y que se pueda escuchar lo más claramente posible, para que cuando lo subamos a nuestra plataforma en YouTube y en Instagram, bueno, pues se puede escuchar de la mejor forma. Dice así la palabra del Señor. Se juntaron a Jesús los fariseos y algunos de los escribas, que habían venido de Jerusalén, los cuales, viendo a algunos de los discípulos de Jesús comer pan con manos inmundas, esto es, no lavadas, los condenaban. Porque los fariseos y todos los judíos, aferrándose a la tradición de los ancianos, si muchas veces no se lavan las manos, no comen. Y volviendo de la plaza, si no se lavan, no comen. Y muchas otras cosas hay que tomaron para guardar, como los lavamientos de los vasos de beber, de los jarros y de los utensilios de metal y de los lechos. Y le preguntaron pues los fariseos y los escribas:
¿por qué tus discípulos no andan conforme a la tradición de los ancianos, sino que comen pan con manos inmundas? Respondiendo él les dijo, hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías, como está escrito, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, pues en vano me honran enseñando como doctrinas mandamientos de hombre. Pero porque dejando el mandamiento de Dios os aferráis a la tradición de los hombres, los lavamientos de los jarros, de los vasos de beber, y hacéis otras muchas cosas semejantes. Le decía también, bien invalidáis el mandamiento de Dios para guardar vuestra tradición. Porque Moisés dijo, honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga a su padre o a la madre muera irremisiblemente. Pero vosotros decid, basta que diga un hombre al padre o a la madre, es corbán, que quiere decir mi ofrenda a Dios, todo aquello con que pudiera ayudarte, y no le dejáis hacer más por su padre o por su madre, invalidando la palabra de Dios con vuestra tradición que habéis transmitido, y muchas cosas hacéis semejantes a estas. Vamos a tener una oración. Padre, en esta hora queremos agradecerte el honor que nos das de poder acercarnos confiadamente a tu palabra y pedirte, Señor, que puedas bendecirnos con el entendimiento, Señor, con la disposición para poder entenderla y sobre todo ponerla en práctica. Que asintamos en nuestro corazón, Señor, tu palabra, que no solamente la entendamos, porque ese es un primer paso y es muy bueno, pero debemos profundizar, Señor, hacia el siguiente punto, que es aceptarla con todo el corazón, sin reproche, sin recriminación, sin cuestionamiento, sin ningún tipo de intención, Señor, de quitarle algún tipo de valor y peso en nuestras vidas. Gracias, Señor, por este momento y permite que sea de gran utilidad para tu reino. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, mis hermanos, espero que se estén añadiendo por ahí. Vamos a ver aquí, añadir, para que vayan ustedes viendo la presentación. Siempre se me pierde. Los hermanos que se conectan por mí tienen, siempre digo, un plus, que es no ver mi cara, ¿verdad? Sino ver esto. Y espero que con la ayuda del Señor podamos pronto tener un equipo que podamos hacer todo esto también, no solo en una plataforma como esta, sino inclusive en algo como Meet o como YouTube, y podamos crecer. Digo, no sabemos cuánto tiempo va a durar esta condición. Bueno, la pregunta del día: ¿la Navidad es una tradición? Ciertamente les advertí que si queríamos Navidad, teníamos que ser prudentes y ponernos las pilas. Eso se los dije hace unos meses, se los repetí en varias ocasiones desde mi trinchera y nadie me hizo caso. Así se dirigió a su teleaudiencia María Julia Lafuente, conductora de televisión en el Canal 6 de Monterrey, sumamente molesta y a manera de regaño dio a conocer el comunicado de parte de la Secretaría de Salud de Nuevo León, prohibiendo las posadas en dicho estado, además de restringir el festejo de la Natividad o Navidad con tan solo un máximo de 6 personas. Y siguió diciendo: no habrá oportunidad de este tradicional decembrino. Váyanse olvidando de los intercambios, del brindis, de bailar con los compañeros y compañeras de trabajo, de los tamalitos, de los cánticos de pedir posada, de apostar al niño Dios, de las colaciones, de las piñatas, de todo. Olvídense de todo. Y a esto añadió: y si se van a enojar, háganlo, pero con usted mismo, con el vecino y con el compadre que nunca dejaron de hacer sus fiestas, sus reuniones, que siguieron en la pachanga, que andaban en paseo en el centro sin ninguna necesidad, que se fueron a Cancún, a Guanajuato, a Querétaro, a Puerto Vallarta. Así terminó su regaño que puso triste a muchos. Y pues sí, ya que muchos están tristes porque su forma tradicional de festejar la Natividad no será como acostumbran. Aunque no podemos negar desde luego que en su discurso esta mujer ha sido francamente exagerada. Pero independientemente de todo esto, todos veremos alterada nuestra forma tradicional o la que acostumbramos celebrar esta fiesta. Eso sí es cierto.
Pero el meollo del asunto es que hemos hecho sin querer, queriendo, diría el Chavo del Ocho, de la fiesta de la Navidad una tradición. Algo que repetimos y que en esa constante repetición se ha ido perdiendo el sentido original. De inicio, permítame decir que la fiesta de la Natividad es una fiesta netamente espiritual, propiamente del cristianismo, que algunos, fuera de él, se han colgado de ella para hacer de esta fiesta un Frankenstein. Es decir, han tomado pedazos de diferentes cosas y lo que ha resultado al final de todo es un monstruo en donde lo que en realidad festejan es todo menos el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Ha perdido su propósito. Pero por otro lado, para los puritanos neopentecostales, estarán felices, estarán contentos, porque la tan aborrecible, diabólica fiesta de la Navidad ya no será lo que era antes. Para ellos, un dolor de cabeza. En estar contradiciendo que no al árbol de Navidad, que no al nacimiento, que no a Santa Claus, que no a tantas cosas. Pero déjeme decir algo. Tanto aquellos como María Julia Lafuente, la conductora de televisión del Canal 6 de Monterrey, que se molesta porque según ella no habrá Navidad, y aquellos que están felices porque no la habrá, porque para ellos representa una blasfemia o un anatema del cristianismo, se equivocan. Sí habrá Navidad. Sí vamos a hacer un alto para conmemorar, festejar, celebrar, recordar, evocar, homenajear y demás palabras que el diccionario nos ofrezca para este fin. Porque lo que Jesús hizo y hace no lo detiene nada ni lo detiene nadie. Y esta pandemia menos. El problema que yo veo aquí es que lo que nos causa conflicto no es si tenemos o no, sino en si lo vamos a hacer como lo hemos acostumbrado, como tenemos nuestra tradición. Ese es el problema, porque nos hace falta tener una actitud creativa, libre, sin limitaciones y dispuestas a aprender cosas nuevas en relación a esto, tal vez a estar solos con nosotros mismos, con los nuestros, y empezar a darle un sentido diferente a las cosas, siempre y cuando mantengamos la esencia, el motivo, el motor que nos mueve, que es el nacimiento de Jesús. Dios comparte con nosotros su naturaleza creativa y por eso debemos encontrar formas y maneras nuevas para recordar el comienzo de la historia más maravillosa de la humanidad, el nacimiento de Jesús. No hay que perder de vista el objetivo, la esencia, la substancia. No debemos perderlo. Debemos adecuarnos al momento que vivimos y a lo que tenemos. Inclusive hasta de prescindir, si fuera el caso, muy extremo. Pero nunca olvidar que Dios tomó la iniciativa de que nosotros tuviéramos un encuentro con Él. Para quienes sufren anticipadamente y se quejan, es porque están atados a esas tradiciones. Es porque les duele el anquilosamiento que tienen en hacerlo de forma distinta. Y son esas tradiciones a veces lo que echan a perder las cosas bellas de la vida. Del mundo sin Cristo podemos entender su crisis, porque no van a beber desenfrenadamente, porque no van a hastiarse en esas bacanales que en enero les cobrará la factura, y porque no habrá ese dispendio en regalos y de fiesta tras fiesta, en donde lo único que se satisface pues son los sentidos. Pero nosotros, el pueblo de Dios, no podemos vernos limitados, ni unirnos a esta tragedia, sino que debemos ver que en este año nuestra tradicional forma de festejar, de celebrar, de conmemorar la Natividad será distinta. Por eso estamos comenzando con los preparativos de esta fiesta, de la Natividad del 2020. Y por eso llamamos a este tiempo Adviento. Debemos empezar a prepararnos mental,
emocional, física y espiritualmente para hacerlo de la mejor forma posible. Empecemos a ver cómo, viendo cómo la tradición ha matado el espíritu de las cosas y de cómo le ha robado la esencia de algo tan importante como lo es Jesús. Pero vamos al pasaje que hoy nos ocupa y veamos, mis hermanos, cómo es que Jesús se oponía no a las tradiciones por oponerse, sino cuando éstas resultaban perjudiciales, limitantes, dañinas, y le robaban el sentido a las cosas realmente trascendentes. Son tres cosas fundamentales que Jesús nos dice en relación a cómo una tradición puede robarle a la esencia de la Navidad lo más importante. El primero de las cosas es que cuando nosotros nos comportamos de una manera tradicional o costumbrista, es que vivimos esclavizados. Verso número 5 del capítulo 7 dice así: ¿por qué tus discípulos no andan conforme a la tradición de los ancianos? ¿Qué es una tradición? Si revisamos el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, nos dice que una tradición es la transmisión o comunicación de noticias, literatura popular, doctrinas, ritos, costumbres, que se pasa de una generación a otra. La idea es mantener la forma que la genera lo más apegada y pura a lo que la originó. De hecho, Jesús, como decía hace un momento, no es que esté en contra de las tradiciones de a gratis. Él mismo tenía costumbres muy particulares en su manera de vivir cuando estuvo aquí en la tierra. Por ejemplo, si nosotros vamos al Evangelio de Lucas, en el capítulo 4, en el verso 16, se nos dice que Jesús iba a la sinagoga según su costumbre. Es decir, Jesús tenía la costumbre o la tradición de asistir a la sinagoga. ¿Y qué es la sinagoga? La sinagoga nació durante el exilio en Babilonia, durante esos 70 años, como una respuesta espiritual a mantener la identidad y el vínculo como pueblo en medio del aislamiento. Cuando fueron regresados, cuando pasaron los 70 años y regresaron a Jerusalén, con ellos llevaron la sinagoga. Y a partir de entonces empezó a formar parte de la vida cotidiana de los judíos, como lo era el templo, como lo eran las 7 fiestas propias de la ley judía. Y se puede decir que Jesús nació y creció y se crió en el marco de la sinagoga. Y por eso él tenía esa costumbre, tenía esa tradición de asistir. Y él no estaba en contra de eso. En otro momento, por ejemplo, Jesús también participaba de otras cosas tradicionales, como la fiesta de la dedicación. Para quienes tomamos nuestra clase de los miércoles, recordarán que ya hablamos de la fiesta de la dedicación en Jerusalén, que se lleva a cabo durante el mes de diciembre. Es más, podríamos decir que es como la Navidad de los judíos. Es el Hanukkah. Y esta celebración nació en el periodo intertestamentario, en respuesta a lo que Antíoco Epífanes hizo profanando el templo. Y los macabeos, que era una familia que amaba a Dios, en una forma de limpiar, en una forma de purificar, en una forma de reconsagrar el templo, crearon la fiesta de la dedicación, y que a partir de ese momento se repetía año con año con año. Pero el punto era mantener fresco en la memoria y en el corazón aquello que lo originó, sin perder su esencia. El meollo de las tradiciones, ya lo he dicho, es cuando se olvida qué fue lo que la originó, qué fue lo que la motivó, qué fue lo que la creó, relegándolo a un plano secundario y en el peor de los casos, olvidarlo completamente. Es ahí cuando una tradición se convierte en algo nocivo. Y tenemos que decir que en el caso de la natividad así es. Hoy en día de todo se habla y en muy poco se menciona acerca de Jesús. Los más o los menos serían decir, bueno, pues es que es el nacimiento del niñito Jesús.
algo distorsionada de la idea, pero al final de cuentas todavía lo mencionan. Pero la gran mayoría, la inmensa mayoría, únicamente se completa en decir, son las fiestas decembrinas, son las fiestas de fin de año, es la Navidad, regalo, comida, familia, fraternidad, frío, etcétera, etcétera, etcétera. Y es ahí cuando esto se convierte en algo que puede perjudicar nuestra fe, pero además nos esclaviza porque nos lleva a practicar cosas que pierden su sentido. Jesús está en Galilea con sus discípulos. Nos dice ahí en el verso 1 que de pronto un grupo de fariseos y de escribas venidos de Jerusalén se les acercan, se le unen. Resulta interesante ver cómo estos fariseos se tomaron la molestia de ir de Jerusalén a Galilea simplemente para estar cerca de Jesús. Pero lo interesante de todo esto es que no lo hacen porque tengan algún interés de índole espiritual o alguna necesidad, sino que por el contexto de la historia, ellos en realidad van para cumplir un complot para querer asesinar al maestro. En ocasiones nosotros identificamos a los fariseos como los malos de la película. Decimos, es que los fariseos son los malos, ¿no? Son los reconocidos por los malos. Siempre tenían una mala actitud, eran los quejosos, eran los contreras a los fariseos, a los saduceos, a los religiosos del tiempo de Jesús. Es más, hoy en día utilizamos el concepto o la palabra fariseo para denostar o para descalificar o para señalar algo que tenga que ver con negatividad dentro de la fe. Pero en realidad los fariseos se consideraban guardianes de la fe, de la ley de Dios. Y en su afán de preservar la pureza, ellos llegaban a extremos porque en su alrededor existía una enorme influencia para irse en pos de adorar dioses paganos y seguir prácticas profanas. Ellos ya venían de ese mundo. Basta leer todo el libro de los profetas o de los reyes y darnos cuenta cómo ellos probaron esa forma de vivir. Pero se curaron, se sanaron, y como resultado de eso, pues nacen estos grupos ortodoxos, extremistas, fundamentalistas, pero que en el fondo actuaban de la mejor fe. Y eso nos sirve para entenderlos, no para justificarlos, pero entender por qué defendían tanto sus tradiciones. Estos ven en los discípulos de Jesús la manera en cómo se conducen. Y en lo referente a comer alimentos, de pronto dice que ellos viendo a los discípulos de Jesús comer con manos inmundas y no lavadas. A ellos les sorprendió ver cómo los discípulos de Cristo, cómo los discípulos de Jesús, como lo vemos, lo vemos en la imagen anterior, cómo es que ellos comían y a ellos les sorprendía que no se lavaran las manos, y dice con manos inmundas. Esto no tiene que ver con una cuestión de higiene o de salud. No sería hasta el siglo XIX cuando Luis Pasteur descubriría el mundo microscópico que nos rodea y que nos enferma. Así que, bueno, en realidad tenía que ver con otros tipos de razones. Pero lo cierto es que esta actitud de no lavarse las manos los escandalizaba. Y dice ahí en el verso número 2, y los condenaban. Porque en realidad tenía que ver con una cuestión tradicional a la que ellos, como dice Jesús en 2 ocasiones en el texto, dice, se aferran. En realidad ellos pensaban que estaban defendiendo la ley. Es más, la gente creía que ellos estaban defendiendo la ley, cuando en realidad lo que estaban defendiendo era una tradición. Porque si nosotros revisamos la ley de Dios, la Torá, que es de donde sacan sus ideas, vamos a descubrir que en realidad no habla de lo que ellos están diciendo. La ley es muy específica en muchos aspectos, demasiado específica. Pero aun cuando es específica, no es extremadamente detallada. Existen muchos huecos que dan lugar a la interpretación y a la especulación. Pero ¿cuál es la tradición que ellos defienden? Dice el verso número 3, si muchas veces no se lavan las manos, no comen. ¿En qué consistía ese lavatorio de manos? Déjeme leerle más o menos en qué consistía el lavatorio. Decía, extender las manos con las palmas hacia arriba, las cuales debían de estar ligeramente ahuecadas y derramar agua sobre ellas. Luego se usaba el puño de una de ellas para lavar la otra y luego el otro puño para lavar la primera mano. Y finalmente se debían extender de nuevo las manos con las palmas hacia abajo, echando agua sobre ellas una segunda vez para limpiar el agua sucia con la que se habían lavado las manos contaminadas. Solo entonces estarían las manos de las personas ceremonialmente limpias. Hoy en día existen ese tipo de
dinámicas, nada más que ya no son rituales o no son ceremoniales, ¿no? De lavarse las manos. Ya veis que ahora con esto de la pandemia nos dijeron que había que lavarnos las manos entonando la primera estrofa de las mañanitas o una canción de Selena o cualquier cosa, y nos decían cómo, ¿no? De lavarnos entre los dedos y con los puños y con los nudillos, etcétera, etcétera. Para nosotros es algo, o debiera ya ser, y créalo, yo le voy a decir algo, creo que ese es el secreto del no contagio. En conjunto con las otras cosas, ¿eh? Pero yo creo que ahí está el medio del asunto. Bueno, en este punto, ese era el ritual que ellos defendían. Y se escandalizaban de mirar que los discípulos de Jesús comían así nada más porque sí, no por una cuestión de higiene, no les importaba su salud, les importaba que no fueran imitadores, seguidores, guardianes de la tradición. Pero déjeme decir una noticia, déjeme darle una noticia. Este ritual que yo acabo de describir y que ellos realizaban no está en la ley. No está en la ley. Hay huecos en la ley. Y esos huecos en la ley les da pauta a la especulación y a la añadidura. Lo que ellos están defendiendo está en el libro del Éxodo capítulo 30, versos del 18 al 20 y del versículo 40 y del capítulo 40 al 31. Y si nosotros revisamos la instrucción que dice allí, no es para la gente común, es para los sacerdotes y sus familias. Dice así: y de ella se lavarán Aarón y sus hijos las manos y los pies. Pero ellos creen otra cosa, ellos entienden otra cosa, ellos interpretan otra cosa. Ese lavatorio que yo acabo de describir, ese que ellos practicaban y que pedían que los demás siguieran, solamente estaba destinado, solo debía aplicarse a Aarón y toda su descendencia, es decir, a la descendencia, al linaje sacerdotal, no para la gente común, no para la gente que estuviera fuera del templo. De tal manera que ellos no estaban defendiendo la ley, sino lo que estaban defendiendo era su tradición. Y por eso Jesús les dice en el verso 3, aferrándose a la tradición de los ancianos, a la tradición de los ancianos. ¿Qué significa eso que es la tradición de los ancianos? Significa que no era la ley de Dios. Tácitamente ellos estaban diciendo que no era la ley lo que ellos estaban diciendo, sino la ley de los ancianos, es decir, la transmisión de gente que a lo largo de la historia había enseñado eso de manera oral, porque no estaba escrito. Y si estaba escrito, no estaba escrito en la Torá. Estaba escrito tal vez en algún manuscrito de interpretación bíblica, de añadidura bíblica que ellos mismos habían realizado. La actitud de los fariseos iba más allá de la ley. Iba en el cumplimiento de lo que alguien había añadido, rabíes o maestros que en el pasado habían interpretado ese pasaje y que no solo lo aplicaban en el lavatorio de las manos, sino dice ahí de los instrumentos, de los vasos, de los camastros y de muchas otras cosas más. Ahora, los fariseos no solo se escandalizan y abren tamaños ojotes como si estuvieran matando a alguien, sino que expresan su opinión y le dicen al Señor Jesús: ¿por qué tus discípulos no andan conforme a la tradición de los ancianos, sino que comen pan con manos inmundas? ¿Les importa la ley? No, porque ni siquiera están citando la ley. Ni siquiera están diciendo que es la ley, sino la tradición de los ancianos. ¿Se dan cuenta cómo las tradiciones empiezan a atar y limitar a las personas? Quieren decirle a los demás cómo hacer las cosas, cómo vivir. Vivir esclavos de preceptos que ni siquiera tenían que ver algo con Dios. No existía la posibilidad de ellos de hacerlo distinto, sino exactamente como se los dije, así quería que lo hicieran. Y si no existía ni siquiera esa posibilidad, menos la posibilidad de no hacerlo. Hermanos, en este tiempo de preparación y en el que las condiciones que vivimos nos están llevando a conmemorar el nacimiento de Jesús en formas distintas, hay quien se lamenta porque no va a poder hacerlo como tradicionalmente lo hace. Y que debe sentarse por un momento a cuestionarse si eso le genera conflicto, si lo hace sentir mal, si lo hace sentir vacío, o le angustia, o le genera algún tipo de ansiedad. Bueno, pues si es así, permítame decir que entonces estamos atados a una tradición. Porque lo importante es, ¿qué es lo que pesa más?
el nacimiento de Cristo o la manera en como yo quiero celebrarlo. Pero si nos sentimos mal e incómodos porque no vamos a hacer lo que hacíamos años antes, otrora tiempo, es muy probable que seamos esclavos de una tradición. ¿Sabe? No va a encontrar usted en el Nuevo Testamento ninguna especificación en cómo celebrar la Natividad. No hay ninguna. Es más, le voy a decir algo más. Ni siquiera vamos a encontrar una referencia en que se celebrara el nacimiento de Jesús en la iglesia del primer siglo. Este es un argumento que utilizan los contranavideños, los grupos pentecostales que dicen, no, es que en la Biblia no dice, y tienen razón, no hay ninguna referencia, pero tampoco existe ninguna prohibición. No hay una condena, no hay algo que diga que no se haga. En realidad alguien lo empezó a hacer, o algunos lo empezaron a hacer, y nació de un sentimiento genuino, de recordar lo que Jesús hizo, de mantenerlo fresco, de proclamarlo al mundo. Y bueno, de ahí para acá, como dicen, de ahí para el real, bueno, pues ha habido muchas cosas y la verdad hemos llegado hasta este momento en donde pues todo lo navideño poco o nada tiene que ver con la idea original. Y habemos quienes hemos estado pugnando porque se siga manteniendo la esencia, la pureza, la exactitud del propósito de esa primera fiesta. Hermanos, pero aún así nosotros no debemos caer en la tentación de decirles a los demás que existe una forma correcta de cómo hacerlo, porque no es así. El único ingrediente indispensable, imprescindible, que no debe faltar es la persona de Jesús y el carácter espiritual de la festividad. Este año tenemos la oportunidad de sacudirnos muchas cosas y de celebrarlo de una forma novedosa, sincera y libre. La segunda cosa que nos enseña el pasaje en relación a las tradiciones no solamente es que nos esclavizan, sino que promueven a veces la hipocresía. Verso número 6 dice, Él les dijo, hipócritas. Ante la pregunta de los fariseos de por qué sus discípulos no seguían la tradición de los ancianos de lavarse muchas veces las manos, Jesús se pone a la defensiva. Leí un comentarista que decía a la ofensiva. Bueno, suena fuerte, pero pensar que Jesús ofende. Pero más bien a la defensiva, pero no de sus discípulos. Él no estaba defendiendo a sus discípulos, sino de defender la verdad por encima de la tradición. Y por eso les dice hipócritas. En el argot griego, la palabra hipócrita significa alguien que representa una escena, o sea, un actor o una actriz. Y en la esencia de esto, pues son hipócritas, porque no son ellos, están representando algo que no son. Esto es lo que trae una tradición. Aunque no tengamos ganas, a veces aunque no tengamos dinero, o aunque ni siquiera entendamos por qué de las cosas, a veces terminamos simplemente haciéndolas porque siempre se ha hecho así. Según Jesús le dice a los fariseos y escribas, bien profetizó de vosotros Isaías, verso número 6. Él está citando las escrituras para darle peso y autoridad a su defensa. Está citando Isaías 29:13, pero también cita a otros profetas como Amós y Miqueas, en donde en esta expresión que utiliza Jesús para echarles en cara que son unos hipócritas, Isaías nos muestra que hay dos tipos de hipocresía. La primera consiste en usar las palabras y la conducta socialmente correcta, dice Isaías 29:13. Este pueblo se acerca a mí con su boca y con sus labios me honra. La gente muchas veces, una cosa es ser educado, pero lo ideal sería, mi hermano y mi hermana, que nuestra educación, nuestra amabilidad, nuestra actitud correcta no solamente sea una pose social, que nuestra sonrisa en realidad sea sincera, que nazca del corazón. Y creo que todos lo intuimos cuando alguien nos saluda y es realmente honesto, transparente, prístino, o cuando alguien está fingiendo y simplemente no puede reflejar que por dentro a lo mejor le caemos como patada de mula. Pero la gente, dice Isaías, en este tipo de hipocresías la gente hace lo correcto, hace lo que los demás esperan que hagamos. Pero por dentro tenemos la actitud equivocada, dice, pero su corazón está lejos de mí. En lo externo todo está bien, pero en la mente y en el corazón, ¿qué es lo que no podemos ver? Está lo equivocado. Dar la apariencia de ser amables o espirituales o religiosos,
pero en su interior su actitud es algo diferente. Poco antes de entrar aquí, tuve una ligera discusión con alguien, con un pastor que ha de estar ministrando, pero que yo me imagino que ha de ser un tipo amoroso, pero lo que es en un chat de WhatsApp es un tipo bastante desagradable. Pero bueno, así nos dice que ese es un tipo de hipocresías. Es un tipo de actitud que nosotros que de pronto adoptamos porque la sociedad genera esa presión sobre nosotros. Tienes que sonreír. Tienes que parecer amable, aunque por dentro te estés cayendo a pedazos o a lo mejor ni siquiera te sientas cómodo, pero en realidad si vemos a la luz de la palabra hipócrita, eso es representar algo que no somos. Y dice Isaías, ese es un tipo de hipocresía y eso no debe aplicar en los ámbitos espirituales. Venir a Dios aparentando ser lo que no somos cuando por dentro nuestra esencia es otra cosa. La segunda tipo de hipocresías. El segundo tipo de hipocresía que nosotros encontramos, y que me lo estoy buscando. Bueno, en relación a la natividad, nosotros podemos ver esto, porque en realidad todos esperan que estemos felices, contentos, ¿no? Y que disfrutemos. Pero en realidad, mis hermanos y mis hermanas, a veces la gente no tiene ánimo. Por ahí he leído algunos artículos de alguien que se ha dedicado a hacer esto y decirnos, ¿saben qué? Lo que pasa es que a mucha gente, no sé cuánta, pero a mucha gente en realidad no le gustan estas fiestas, porque le traen malos recuerdos, porque no están las personas que querían, porque no tenían para hacerla como parecía, en fin, hay muchas situaciones, pero hay gente que no se siente a gusto. Pero a veces existe una enorme presión social, familiar, para que la gente finja lo que no es. Y para no incomodar a los demás y no ser el Grinch o el aguafiesta, pues hay que fingir. Y eso es ser hipócrita. Un segundo tipo de hipocresía, ya lo encontré según Isaías, es disfrazar la filosofía humana en doctrina de Dios. Dice así, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Hace un rato decíamos, ¿qué es lo que defendían los fariseos? La tradición de los ancianos. Ni siquiera se atrevían a decir la ley de Dios, sino la tradición de los ancianos. Vean nada más qué soberbios y qué petulantes, porque elevaron al nivel de la ley de Dios la tradición de los ancianos. Bueno, Jesús los ubica. Jesús los ubica y los baja al suelo diciendo mandamientos de hombres. Ya no ni siquiera de los ancianos, sino mandamientos de hombres. Porque el ser un anciano en ese tiempo era alguien que tenía un rango elevado. Y Jesús los ubica diciendo, bueno, ni siquiera de los ancianos, mandamientos de hombres. Personas que quieren obligar a otros a cumplir sus opiniones humanas, que ni siquiera son de Dios. Decía hace un rato, Jesús no está en contra de las tradiciones. Solo que cuando quieren elevar estas al nivel de Dios, es cuando a Jesús le molesta. Hermanos, es lindo participar en la fiesta de la Natividad. Yo les voy a confesar algo, y a lo mejor algunos de ustedes lo saben. Yo tampoco era muy afecto a la festividad de la Navidad. Es más, me sentía incómodo y fuera de lugar. Tuve que aprender a hacerlo, y note usted, aprender a hacerlo. Y no es malo, pero tuve que cambiar mi actitud. No se trataba de fingir a los demás, sino que realmente naciera de uno hacerlo. Nadie nos puede obligar. Pero si vamos a participar, hagámoslo con la libertad que Jesucristo, el Señor, nos da. La tercera cosa que nos dice el pasaje es que en relación a una tradición, no solamente esclaviza, genera hipocresía, sino que además, y eso es tal vez lo más grave, invalida la palabra de Dios. Dice verso número 9, bien invalidáis el mandamiento de Dios para guardar vuestra tradición. Los fariseos pueden tener los gustos y las manías que gusten y convertirlas en tradición la que quieran y para quien comulgue con ellas. Pero el problema es cuando ellos querían obligarla, porque la elevaban a un nivel soberbiamente alto, diciendo, están al nivel de la ley de Dios. Querían presionar a otros a aceptar como venido de Dios algo que a ellos se les ocurrió.
Y de ahí la respuesta airada de Cristo. No porque viole la ley, sino porque imponen su tradición, que es lo que en realidad ellos están defendiendo. El lavado de manos no aplicaba para el creyente promedio, solo para sacerdotes en el templo. Y esto lo lleva a algo más condenable: presionar a otros para olvidar o dejar de lado la tradición de Dios. Dice en esta versión de la Escritura, me gustó mucho la versión en lenguaje actual, que dice así: ustedes dejan tranquilamente a un lado el mandamiento de Dios para imponer su propia tradición. O sea, eso es lo más grave. Es importante decir que una tradición no se esclaviza. Es importante decir que una tradición genera hipocresía. Pero cuando dejamos de lado la voluntad de Dios, su palabra, para imponer una tradición, eso lo hace gravísimo. Y me gusta la forma en como lo traducen aquí, dice: para dejar tranquilamente. Es decir, no les importó anular, abolir un mandamiento tan importante. Y Jesús les pone un ejemplo, ya no en relación al lavamiento de las manos, sino a otra cosa, porque no solamente en el lavamiento de las manos ellos tenían ese gustito por cambiar las cosas o por imponer sus tradiciones. Por ejemplo, dice Cristo, citando el Antiguo Testamento, específicamente Éxodo 20:12, dice: porque Moisés dijo: honra a tu padre y a tu madre. Y luego cita Levítico 29, dice: y el que maldiga al padre o a la madre, muera irremisiblemente. Esa es la ley de Dios. Jesús la sabe, los fariseos la conocen perfectamente. Pero vean lo que dice Jesús en el verso 11, se los echa como agua helada. Pensé que lo había puesto. Dice: pero vosotros decís, basta que diga el hombre a su padre o a su madre, es corbán. ¿Qué es esto? Déjeme decir que ellos, los sacerdotes, los fariseos, los escribas, crearon esta figura denominada corbán, que consistía en prometer dar al templo aquello que podía servir para ayudar a su padre o a su madre en su vejez. Y dice en el verso 12: y no les dejáis hacer más por su padre o por su madre. Es decir, el templo decía: ustedes tienen que dedicar algo de lo que tienen al templo. Y la gente, para eximirse de alguna responsabilidad, sobre todo con sus ancianos padres, decían: papá, mamá, no te puedo ayudar de ninguna forma en lo económico, porque fíjate que lo que tengo es corbán, es decir, ya lo di al templo. Es algo así como aquellos que buscan maneras de no pagar impuestos deduciéndolos en obras de caridad. Alrededor de esta figura de Teletón, que muchos de nosotros conocemos por la constante publicidad que se le hace, detrás de ellos hay una historia. Yo no sé si sea cierta o no, pero me parece interesante utilizarla como analogía, de que mucho de lo que se hace ahí es para evadir el pago de los impuestos. ¿Por qué pagamos impuestos? Pagamos impuestos para que se puedan mejorar muchos de los servicios que tenemos: carreteras, escuelas, hospitales, alumbrado, drenaje, agua. Todo esto se da a raíz de los impuestos. Ahorita no nos vamos a meter si se lo roban o no, pero nosotros tenemos un deber de cooperar, por así decirlo, de aportar, de mocharnos con algo de lo que tenemos, para que tengamos mejores caminos, para que tengamos mejor alumbrado, para que tengamos policías, para que tengamos un Estado que funcione. Bueno, obviamente habemos quienes sentimos que esto es injusto. Entonces ideamos formas para evadir el dar esos impuestos y decir: bueno, yo no voy a dar esos impuestos al gobierno, yo solito, directamente, sin pasar por el Estado, se los voy a dar yo directamente a los discapacitados, a los drogadictos, a las mujeres con cáncer, etcétera, 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 etcétera. Bueno, pues algo parecido era: ya papá y mamá no te voy a dar nada, pero se lo voy a dar al templo. Y entonces decía: ¿ustedes no se dan cuenta que eso no es lo que dice Dios en su palabra? Dios en su palabra dice: honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga al padre o a la madre muere irremisiblemente. Así de llano y simple era la cosa. Pero ellos, para no cumplir con la ley de Dios, decían: no, fíjate que no te puedo ayudar, papá, mamá, porque estoy obligado, tengo una obligación moral, religiosa con mi templo, y por lo tanto no te puedo ayudar.
Con esto ellos pretenden anular la palabra de Dios con su tradición. Jesús los condena por eso y termina diciendo, y muchas cosas hacéis semejantes a estas. ¿Qué significa eso? O sea, lo que decía hace un rato, ustedes acostumbran a hacer esto. Este es solo un ejemplo. Lo del lavatorio de las manos es otro ejemplo, pero así podemos pasar. El sábado era otro ejemplo. Y violentan la ley por sus costumbres. En el tiempo de Jesús había muchos escritos alrededor de la escritura que la interpretaban, pero mucho de su contenido eran añadiduras que no venían de Dios, tan solo en referencia al sábado. Había realmente tomos de rollos en donde se especificaba lo que se podía y lo que no se podía hacer en el día de reposo. Alguna vez lo he mencionado, que si una gallina ponía un huevo en el día de reposo, ese huevo no debía ser consumido, porque la gallina violó la ley trabajando en el día de reposo, cuando en ninguna parte de la ley dice eso. Esa es una añadidura. En el principio dije, mis hermanos, que cierto sector del cristianismo considera la Navidad como un pecado, irse en pos de lo que el mundo hace. Pero como también decía yo, es cierto, en ninguna parte de la Escritura dice que en el principio de la iglesia se celebraba la Navidad. No, pero tampoco no decía que no debiéramos. No venía. Y lo que no viene, y lo que no lo prohíbe, hermano, es libertad para hacerlo. Siempre y cuando, mi hermano y mi hermana, guardemos como principio la esencia que la genera. Mientras no contravenga algún mandato o principio bíblico, no hay ningún conflicto en eso. En estos días pandémicos, donde habrá restricciones, yo sé que no será sencillo. Y que muchos tal vez se sentirán o nos sentiremos fuera del lugar. Pero pensemos qué pesa más, mi hermano, la costumbre o celebrar de otra manera. No existen formas correctas para celebrar a Jesús, solamente existe celebrar a Jesús. Hay libertad para hacerlo. Y lo esencial es la persona de Jesús. Ante la situación extraordinaria en la que vivimos, hoy se nos presenta una oportunidad de hacer de Jesús el centro de nuestra fiesta de San Benito. Es probable que no haya regalos. Es probable que no haya cena como la acostumbrábamos. Es más, es probable que ni siquiera nos acompañen las mismas personas. Pero quien no debe faltar en nuestro hogar, en su hogar, en el mío, en todos, ni en nuestro corazón, es la persona de Cristo. De veras, no nos atemos a las tradiciones que nos esclavizan, que fomentan en ocasiones la farsa y que muy probablemente vayan en contra de la palabra de Dios. Hermanos, en este primer domingo de Adviento, yo le animo a que vayamos preparándonos para tener una feliz Navidad 2020, libres y tomados de las manos de nuestro Cristo. Vamos a orar. Señor Dios, en esta hora agradecemos la presencia de tu palabra, porque como lo hemos venido diciendo, Señor, tu palabra no es el ejercicio académico de las letras y de los conceptos y de las ideas, de las filosofías, de las enseñanzas muertas, sino es la voz que nace de tu mente, de tu corazón y que nos lo transmites para que nosotros, bendito Padre, podamos tener la vida que tú quieres. Por eso, Señor, en esta hora yo te quiero pedir, yo te quiero suplicar, yo te quiero implorar, Señor, que en este tiempo, a diferencia que tú decías algo diferente a lo que estamos pensando, nos permitas tener un buen término de año. Concédenos eso, Señor, en medio de tanto resabio de este año. Concédenos eso. Pero sobre todo, Señor, con la enorme actitud y la gran conciencia de que Jesús está en medio de nosotros, como el mayor de los regalos, inmerecido, pero necesario, obsequio, Señor, que nuestra vida necesitaba. Ayúdanos a prepararnos, Señor, y permítenos verte en todos estos aspectos de nuestra vida. Te lo pido, Padre, te lo ruego, Señor, en el nombre que es sobre todo nombre, el nombre de Cristo Jesús. Amén. Mis hermanos,
pues pues ya terminamos. Nos despedimos de nuestros hermanos de Facebook Live, esperando que lo puedan ver más adelante a través de la misma plataforma. Lo vamos a subir a YouTube y después a Instagram. ¿Cuánto llevamos? ¿De tiempo? ¿De tiempo? No. Tengo aquí a mi staff que ya habló, ¿verdad? Ya bien me está acompañando, que es... Bueno, hermanos, pues nos despedimos. Nos quedamos al servicio. Sigamos orando unos por otros. Oremos por los enfermos, oremos por los que han estado pues pasándola mal, todos, al final de cuentas, de una u otra forma, que lo vayamos orando al Señor.